Bueno, bienvenidos a esta antepenúltima sesión de Chateando con la Ciencia. Bueno, yo tengo la profunda convicción de que estamos en un punto de no retorno en la historia de la humanidad, que nos va a llevar a escenarios y también a peligros que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Perdonar que empiece así tan grandilocuente, pero es que por un lado está el desarrollo de la tecnología con sus posibilidades ya reales de interacción con la biología. Y por el otro está el desarrollo de la biología en sí y las posibilidades que se están abriendo para modificar los códigos funcionales en seres vivos mediante lo que se está conociendo como biología sintética. Esto va a transformar completamente todo lo que ocurre o que ha ocurrido durante los miles de años que está el ser humano en la Tierra. Para saber más sobre esto último, me refiero a la biología sintética, tenemos con nosotros el privilegio de contar con el doctor Ángel Goñi Moreno, un experto a nivel internacional que nos va a hablar de cómo programar la genética de bacterias para que realicen funciones tanto eh, en medios ambientes como en medicina, funciones que no existen previamente. Ángel Goñi Moreno es ingeniero de informática con un máster en inteligencia artificial y un doctorado en biología sintética por la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente trabajó como investigador en la Manchester Metropolitan University del Reino Unido y en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. En 2016 fundó un grupo de investigación independiente en Newcastle University, en el Reino Unido, que trabajó en la frontera entre las ciencias de la computación y la biología. En 2020 volvió a Madrid para establecer el laboratorio de biocomputación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en Madrid, donde trabaja actualmente y del que es director. Sus contribuciones a la investigación en biología sintética y biocomputación han sido reconocidas con prestigiosas menciones, entre las que destaca el Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid, Margarita Salas, y la Medalla de la Real Academia de Ingeniería. Actualmente, sus actividades de investigación sobre circuitos genéticos y evolución están financiadas por una prestigiosa European Research Grant Consolidator del Consejo de Investigación Europeo. Doctor Goñi, tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues gracias a todos por la invitación y gracias sobre todo por mantener este tipo de ciclos y de conferencias que, bueno, pues que nos sacan un poco a mí en particular del laboratorio y me da la oportunidad de contar lo que hago y la ciencia que hacemos para que se conozca. Cuanto más se conozca, cuanto más se hable y cuanto más se diga, pues mejor. He pasado muchos años en Reino Unido y, bueno, tampoco tanto, 7, bueno, o no muchos o no muy pocos, según se mire, ¿no? Y allí la biología sintética goza de mejor salud precisamente por esto, porque hay muchísimos ciclos de divulgación y se habla, y hay revistas, y hay en radio y programas, etcétera, ¿no? Y eso lleva a que, por ejemplo, pues varios colegas que tengo allí en Reino Unido en biología sintética estuvieron en el Parlamento asesorando sobre biología sintética al gobierno británico, ¿no? Y eso se llega pues gracias a ciclos como estos, ¿no? Así que, bueno, gracias por montarlo. Pues vamos con ello. Programar bacterias. Me gusta mucho usar esta palabra de programar, ¿no? Es verdad que se pueden utilizar quizá otras, se puede decir modificar bacterias. Sí, se modifican, pero modificarlas ¿cómo? ¿No? Y ahí es donde modificar se queda corto y la palabra programar tiene más sentido, ¿no? También puedes decir que modificas un ordenador para que haga una tarea o haga otra, ¿no? Pero también se queda corto y programar un ordenador es más exacto, ¿no? Porque modificas el flujo de información que va a través de estos dispositivos para que unas entradas se conviertan en unas salidas en base a distintos pues, códigos y programas, ¿no? Y eso es un paralelismo, tiene un paralelismo total con lo que hacemos con las bacterias y ese es el objetivo de esta charla, el poder hablar de esto y el transmitiros de cómo lo hacemos. Yo trabajo con bacterias, por eso directamente ahí en el título he llamado a esta charla de programar bacterias.
pero muy parecido es el proceso en otro tipo de células. Yo tengo colaboradores que trabajan con levaduras, por ejemplo, o con células de plantas, o con células de mamíferos, ¿vale? Y la tecnología fundacional es muy sencilla, o sea, es muy similar la tecnología que hay común a todos ellos, porque se trata de cortar ADN, pegar ADN, editar ADN, escribirlo de una manera, quitarlo, ponerlo, etcétera, ¿no? Luego las herramientas para adecuar este tipo de metodología a una célula u otra, obviamente las herramientas son distintas, ¿no? Igual que no utilizas un martillo de hierro o una broca de hierro en una broca de madera, ¿no? Pero el girar la broca para producir un agujero es el principio que está ahí. Entonces, yo voy a hablar de bacterias, pero esto es extrapolable a otras células. Pues cortar y pegar ADN, y de eso voy a hablar ahora. ¿Con qué filosofía? Y aquí entra ya el programar, la computación y las ciencias de la computación, con la filosofía de que unas entradas se procesen para dar unas salidas, ¿vale? Y esto es un proceso que es totalmente consistente con lo que es una computación teórica. Una computación es el convertir unas entradas en unas salidas en base a ciertas reglas algorítmicas. Esto es lo que era una computación, pues cuando se inventó esta palabra, ¿no? Con Turing, con Neumann y toda esta gente en los 40, en los 50, no existían los computadores que tenemos ahora enfrente de nosotros, ¿no? No existían estas implementaciones. Existían modelos matemáticos abstractos de cómo los flujos de información se pueden cambiar de manera algorítmica para transformar unas entradas en unas salidas. Y es ese concepto bueno, para el que la biología también ha evolucionado, ¿no? En una célula ves información por todas partes, ¿no? Y esa información llega a convertirse en otra por ciertos tipos de reglas que ahora voy a explicar cuáles son las más básicas. Aquí tenéis un ejemplo de nuestras bacterias. Aquí estáis viendo unas cuantas, 4, ¿vale? En teoría la foto tenía que haberse hecho cuando había 2, pero justo se habían dividido ya, ¿vale? Arriba veis unas verdes y abajo unas rojas. Estas están programadas con el programa más sencillo que te puedas imaginar, que es simplemente pues, una instrucción que siempre es verdad. Es decir, si es verdad, esto es un programa básico, si esto es verdad, entonces produce luz verde. Y el de abajo, el programa de abajo dice, si es verdad, produce luz roja. Simplemente un programita sencillito, pero que muestra ya el tipo de entrada, algoritmo, salida que vamos a ir haciendo cada vez más complejo, ¿vale? Estas bacterias son Pseudomonas pútidas, son unas bacterias del suelo con las que trabajamos mucho en mi grupo, porque toda esta tecnología fundacional que estamos haciendo la dirigimos hacia aplicaciones medioambientales, aplicaciones del suelo. Entonces, este tipo de bacterias, que son bacterias del suelo, que ya están ahí, ya están en el suelo haciendo funciones buenas, ¿no? Pues las utilizamos como chasis para programarlas y que realicen otro tipo de funciones. Lo que he mostrado ahora eran células que simplemente tienen un programa de verdad, digamos. Si verdad, produce verde, si verdad, produce rojo. Y aquí vemos que esto lo podemos ir haciendo cada vez más complejo, ¿no? El programa podemos decir, si tienes una entrada A sin definir, puede ser cualquier estímulo físico-químico, puede ser temperatura, puede ser un nutriente en el entorno, puede ser la luz, puede ser cualquier tipo de cosa que una célula sea capaz de sentir. Dices, si esta entrada está o esta otra, la B, también está, entonces me produces una salida. La salida puede ser la luz que hemos visto antes, verde o roja, o puede ser un compuesto de interés que se vaya a usar en una empresa farmacéutica o de bioproducción o lo que fuere, ¿no? Y este tipo de combinatoria es la que ha sido hasta ahora más exitosa en este campo de programar bacterias, ¿no? El desarrollar de manera bastante compleja y bastante grande este tipo de combinaciones en el que tú seleccionas las entradas que quieres que la bacteria sienta y dices, si esta está y esta no, entonces que pase esto. Ahora, si esta no está y esta sí, entonces que pase esto otro. Bueno, es muy diferente esto a lo que hace un termostato, ¿vale? Un termostato está programado para sentir qué temperatura ambiente hay y la salida es dar la orden a la calefacción que se ponga o no se ponga. Y dices, sí, la temperatura está por debajo de tal, encender. Si está por encima, apagar, etcétera, ¿no?
Esto, entonces, se traduce, esta instrucción, este if not input A que pone aquí, esta instrucción la traducimos a una secuencia de ADN, C, C, G, T, A, D, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta secuencia de ADN la sintetizamos, es decir, se pide a una empresa, dice, tú le mandas un archivo con esta secuencia y dices, mándame esta secuencia. Y te mandan un tubito con la secuencia. Y esa secuencia es la que luego, con la que luego modificas la célula, ¿vale? Y una vez esta secuencia está dentro de la bacteria, pues actúa en consecuencia. Esta traducción desde la instrucción hasta la secuencia no es tan complicado como puede parecer, porque las secuencias de ADN ya están estructuradas de por sí, que es lo que necesitamos, ¿no? Ya hay secuencias concretas que son capaces de sentir entradas, hay secuencias concretas que son capaces de parar el flujo de información o de volver a encenderlo, ¿no? Y lo único que se trata es de ponerlas en un orden correcto para que esa instrucción se ejecute. Es un poco como montar un Lego, ¿vale? Y utilizamos esta analogía muchísimo dentro de biología sintética. Es como si tuvieras diferentes Legos, cada piececita de Lego es un bloque de ADN y los vas montando y los vas juntando hasta que formas la figura que te interesa. Ahora es cuando introduzco mi grupo de investigación. No quería hacerlo al principio del todo porque sí que quería dar estas pinceladas básicas de lo que es la biología sintética al principio. He estado hablando de células, he estado hablando de ADN, he estado hablando de modificar este ADN para que las bacterias hagan una cosa o hagan otra, y parecería así que es todo como muy de biología molecular, pero no. Aquí hace falta muchas disciplinas juntas para que esto funcione. Con biología molecular, por ejemplo, no funcionaría solo. Y en el grupo, esta foto tiene menos de un año, aunque ya el grupo ha cambiado un poco, hay gente que se ha ido y otra gente nueva que ha venido. Esto es muy dinámico, los grupos de investigación. Y esta foto es del último retiro que hicimos en Valencia. Solemos ir cada vez a un sitio. Y aquí en este grupo de gente hay gente que es biólogo moleculares, hay gente que viene de microbiología, porque bueno, pues no es lo mismo, claro. Hay gente física y matemática, una ingeniera y hay un par o tres, contándome a mí, de científicos de la computación, de informáticos. Más o menos esa es la mezcla que tenemos ahora en el grupo y que hace posible que desarrollemos todo esto. Porque cuando pensamos en esa instrucción, ese programa que queremos meter en una célula, no podemos ir al laboratorio experimental directamente y ponernos a construirlo. Lo que tenemos que hacer primero es diseñarlo con un lápiz y un papel, si quieres, o con una herramienta software, algo más complejo. Pero tú diseñas qué tipo de función, qué tipo de programa quieres. Y eso luego lo tienes que hacer un modelo matemático que sea capaz de simular qué va a pasar si eso lo implementamos, ¿no? Cuando hacemos esas simulaciones, eso nos ayuda mucho porque nos puede decir la simulación, bueno, es que este circuito, según está diseñado, seguramente no funcione porque tarda mucho en producirse esta proteína, etcétera. Hay diferentes preguntas que podemos hacer a los modelos matemáticos y esto nos pueden responder. Y una vez tenemos el diseño más o menos claro, entonces es cuando vamos al laboratorio experimental y se implementa en realidad lo que hemos diseñado antes. Si todo funciona bien, esa construcción que hemos hecho en el laboratorio experimental funcionará según la hemos diseñado. Esto no suele ocurrir. Sería perfecto que ocurriera siempre y a veces ocurre, no suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que una vez lo medimos, construimos y medimos en el laboratorio experimental, hay cosas que son diferentes a como las habíamos intentado predecir antes, ¿no? Entonces volvemos al diseño y decimos, bueno, en realidad esto ha pasado diferente, esto también y eso también. Pues vamos a cambiar el diseño, lo cambiamos. Volvemos al laboratorio experimental, retocamos este programa y lo volvemos a ejecutar, lo volvemos a medir en una célula y esto iteramos todas las veces que hagan falta hasta que ya tenemos claro lo que está pasando y tenemos claro cómo funciona el circuito y el circuito funciona bien, ¿vale? Esto es un bucle de trabajo que realizamos diariamente en el laboratorio. Bajo un poco más a baja escala, ¿vale? A entender qué es esto de programar un circuito genético, cómo puede ser que una instrucción se codifique, una instrucción combinatoria de entradas y salidas se codifique en ADN. Pues aquí hay un ADN amarillo, ¿vale? El color obviamente no importa. En el ADN lo que hay es información que podemos decir que no está activa, ¿vale? Es información. Esta secuencia de ADN
tiene información, ¿vale? Pero esta información no está activa. El que una célula tenga esta secuencia de ADN no hace que la célula pueda contar con esa información. Por ejemplo, si esta información es información de fluorescencia, como hemos visto antes en una foto, una célula verde y otra roja, por mucho que tenga este gen de fluorescencia verde, la célula no se va a poner verde. Para eso se tiene que expresar esta información y convertir esta información en una proteína que sí esté activa, ¿vale? Entonces, cuando se produce una proteína, cuando se genera esta proteína, cuando de este DNA se genera esta proteína, ahora esta proteína, la información que hubiere aquí, sea la que sea, es la que ejecuta, la que convierte en realidad, digamos. Si aquí había información sobre fluorescencia verde, ahora esta proteína hace que la bacteria se ponga verde, ¿vale? Este es el flujo de información básico, este es el dogma central de la biología molecular, que se llama, que es el que vamos a utilizar principalmente para programar distintas instrucciones y funciones. Ahora, esto lo podemos conceptualizar como un 1, ¿vale? Obviamente, si estoy hablando de programar, voy a hablar de ceros y unos, ¿vale? Y eso es una cosa que luego volveré a ella, lo de los ceros y los unos. Pero es una abstracción bastante útil que utilizamos de manera regular, los ceros y los unos. Si esto se produce, pues tenemos un 1. Si no se produce, tenemos un 0. Es decir, 0 cuando no está, 1 cuando sí está, ¿vale? Es algo muy análogo a lo que sucede en un circuito electrónico. Un 0 cuando no hay voltaje, no hay señal, y un 1 cuando sí. Ahora, podemos introducir una molécula que llamamos regulador que va a bloquear ese proceso de expresión de este gen. Entonces, ahora mismo, según está esto, si este regulador está en la célula, está reprimiendo esta secuencia de ADN y de aquí no va a salir ninguna proteína. La célula no se va a poner verde ni va a hacer nada, ¿vale? Esta información se va a quedar ahí oculta. Entonces, somos capaces de ver esta relación entre estas dos moléculas, ¿vale? Es una relación de 0 y 1. Es decir, y esto es fundacional dentro del campo, si esta molécula no está, es decir, es un 0, pues no se va a reprimir este gen. Y esto sí se va a expresar, esto es un 1. Y al revés, si esto sí está, es un 1, esto se reprime y esto no se va a producir, es un 0. O sea, si 0, 1 y si 1, 0. Invierte lo que tiene en la entrada. Si a la entrada tenemos un 0, a la salida tenemos un 1. Si a la entrada tenemos un 1, a la salida tenemos un 0. Esta lógica booleana dentro de la expresión genética no es algo nuevo ni que nos estemos inventando. Esto ya Jacques Monod en los años 60, finales, en el inicio de los 70, ya hablaba de esto, hablaba de la lógica booleana dentro de la regulación genética en células, etcétera, ¿no? Pero técnicamente nunca fue posible modificar esto y jugar con este tipo de relación hasta hace relativamente poco. ¿Qué pasa? Que una vez tenemos esto, pues vía libre para seguir por este camino y podemos hacerlo más complejo. Es decir, podemos meter otro gen que va a responder a la proteína anterior. Y podemos meter más, y podemos meter más, y podemos meter más, ¿vale? En este caso, el tamaño del circuito va a determinar qué cosas se pueden hacer. Si solo tenemos un gen, como el caso de inicial que estaba explicando, son relativamente pocas y escasas los tipos de computaciones, tipos de problemas que se pueden solucionar. Pero cuando tienes una red tan grande como algo así, el número de entradas escala y el número de salidas y las combinaciones entre las entradas y las salidas también. Y es este flujo de información el que se empezó a modificar hace 20 años, cuando todo el mundo pone en el año 2000 el inicio de la biología sintética, ¿vale? Aunque obviamente una disciplina científica no se crea así de repente, ¿no? Pero en el año 2000 hubo 3 artículos muy importantes que aparecieron a la vez y, bueno, pues se consideran esos 3 artículos como fundacionales del campo. Y a partir de ahí atrajeron muchísimo la atención, se acuñó el término de biología sintética de manera más explícita para hablar de todo este campo, aunque ya se usaba biología sintética de manera residual mucho antes. Y bueno, pues centros de investigación de todo el mundo, laboratorios de todo el mundo se iniciaron en esto, ¿no? Entonces ese año, el año 2000, si puede haber discusiones sobre si es el inicio o no es el inicio de la biología sintética, desde luego que sí que fue importante y eso no lo puede negar nadie, ¿vale? Fue un antes y un después. Y ahí se empezaron a hacer estas cosas, estas combinaciones entre ceros y uno dentro de bacterias que a día de hoy seguimos haciendo. Obviamente ahora las hacemos más rápidas, las hacemos más grandes, estas redes, más eficientes, funcionan mejor, ¿vale?
incluso ahora estamos intentando pues ir más allá de todo esto, según voy a decir luego ya en la última diapositiva. Bien, pues un concepto que es clave en biología sintética y en la programación de bacterias es el de puertas lógicas. Lo que he explicado antes, esta diapositiva de aquí, esta red de genes que se van conectando y tienen esta relación de ceros y unos, estos son puertas lógicas también, ¿vale? Pero yo voy a explicarlo ahora un poco más despacio lo que es una puerta lógica y por qué es tan importante para el campo, lo de las puertas lógicas. Aquí utilizamos una analogía directa con circuitos electrónicos, ¿no? Es directa. Entonces, de hecho, son muchos los ingenieros en electrónica, sobre todo en sitios como en Estados Unidos, a lo mejor en Europa menos, que acaban dentro de biología sintética, porque se utilizan muchos conceptos de ingeniería electrónica. Esto que pongo aquí es un circuito, ¿vale? Es un circuito electrónico y estoy seguro que estáis acostumbrados a ver esto, por lo menos antes, ¿no? Ahora ya no tanto, pero antes cualquier manual de una televisión Trinitron de las viejas de tubo, pues tenía o algún circuito de estos porque se podían abrir y se podía modificar algo, ¿no? Ahora ya cada vez menos la reparación de electrodomésticos llega a este nivel, ¿no? Pero antes sí, antes había circuitos electrónicos en prácticamente todos los juegos de instrucciones, ¿no? Por si querías modificar algo. Y estamos acostumbrados entonces a estos simbolitos. Estos simbolitos de aquí son las puertas lógicas, ¿vale? Esto es una puerta lógica, esto es otra, esto es otra, esto es otra. Y las puertas lógicas simplemente te van a decir en un circuito cómo una señal se convierte en otra. Es decir, cómo un cero se convierte en uno, o cómo dos unos se convierten en otro uno, etcétera, etcétera. Son estas combinaciones entre entradas y salidas, ¿vale? Booleanas siempre. En concreto, este circuito es el sistema de guía del Apolo 11, ¿vale? El que alunizó. Y vamos, es increíble, ¿no? Ver que hoy en día un ordenador como el que tenemos enfrente de nosotros, pues tiene billones de puertas lógicas en un espacio súper chiquitito. Y solo con estas que hay aquí, que habrá unas 400 o 500, con esto ya se iba a la vuelta y se iba a la luna y se volvía, ¿no? Pues estas puertas lógicas son las que podemos implementar con tecnología no electrónica, pero sí biológica, de una manera bastante eficiente. Y voy a explicar dos puertas lógicas de las que más usamos. Una puerta lógica es el inversor, la puerta NOT. Esto ya lo he explicado antes. La puerta NOT recibe, lo veis aquí, aquí arriba, si a la entrada recibe un 0, pues a la salida va a dar un 1. Si a la entrada recibe un 1, a la salida va a dar un 0. Invierte la entrada, por eso se llama inversor. A la izquierda veis cómo se construiría con tecnología electrónica convencional, con un transistor, un par de resistencias, y tienes el voltaje aquí, de manera que si la entrada tienes el voltaje en A, pues vas a tener cero voltaje, bajo voltaje a la salida, que es un cero, ¿no? Y si uno cero y al revés. Y aquí a la derecha veis cómo se implementaría con tecnología biológica, con biología sintética. No voy a entrar en detalle de esto, pero sí que quería enseñaros el dibujo para que veáis que utilizamos dibujos también, ¿vale? Igual que en este esquema electrónico hay resistencias y hay transistores, ¿no? Y bueno, estamos de alguna manera acostumbrados a verlo, pero alguien que no está acostumbrado te diría, ¿pero qué es esta raya que va para un lado y para otro, ¿no? O qué sean estas tres rayitas de aquí, etcétera. Bueno, son símbolos que ayudan a dibujar este tipo de circuitos. Aquí también tenemos símbolos que ayudan a dibujar estos circuitos. Tenemos este triángulo, que es un gen, tenemos esta T, ¿vale? Que es un terminador, que es donde termina el proceso de transcripción. Tenemos estas flechitas, que son promotores, que inician un proceso de expresión y puedes reprimirlos y puedes activarlos y puedes jugar a activarlos y desactivarlos a voluntad, etc. Y entonces aquí, este circuito genético, esto es una secuencia de ADN, todos estos simbolitos, este medio círculo, este cuadrado, todo esto es una secuencia de ADN. Si esta secuencia se la metes a una bacteria, automáticamente esta entrada de aquí, IPTG, que es una molécula que tú introduces desde fuera, va a relacionarse con esta salida, que es una luz amarilla en este caso, de manera 0110. Si IPTG está en el medio, no vas a ver luz amarilla en la bacteria. Si IPTG no está en el medio, sí que vas a ver luz amarilla en la bacteria. Entonces, de esta manera has programado una bacteria con un inversor, al igual que este circuito de la izquierda lo haría con una placa electrónica. Un ejemplo un poquito más complejo es una puerta NOR. La puerta NOR
y quiero que os fijéis en este donde estoy dando un círculo ahora con el puntero, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda, la puerta NOR tiene dos entradas y la relación es la siguiente. Si las dos entradas son 0, la salida es 1, o sea, está encendido, Si una entrada es 0 y la otra 1, está apagado. 1, 0, apagado. 1, 1, apagado. Es decir, está apagado en todos los casos, salvo que las dos entradas sean 0. Bueno, pues al igual que el inversor de antes, el programa genético es este de aquí arriba, ¿vale? Y esto es un trabajo nuestro que lo suelo mostrar con bastante gusto, porque aquí sí que se cumplió la iteración perfecta entre el diseño, el modelo, la predicción. Vamos al laboratorio, lo construimos y funcionó, ¿vale? De hecho, funcionó hasta un punto que no es usual verlo, ¿no? Si veis, esta es la simulación, este gráfico que estoy apuntando ahora con el cursor, esta es la simulación y estas dos son dos implementaciones un poquito distintas que hicimos del circuito. En un circuito electrónico también se pueden hacer implementaciones distintas, porque hay distintos estándares de voltaje, etcétera. Y en estos circuitos genéticos, pues también puedes utilizar unas piezas u otras para intentar conseguir la misma función. Pero si os fijáis en esta medida, esto ya es experimental, en esta medida de aquí abajo a la derecha, veis que incluso en este caso, en el de 0,1, es un poquito más alto. Son los tres claramente 0, ¿vale? Pero este de aquí en medio es un poquito más alto, igual que en la simulación, ¿vale? Entonces, la simulación con esta implementación de aquí encaja, vamos, a la perfección, ¿no? Por eso es un ejemplo de los pocos en los que se da este tipo de comportamiento, que haces el diseño, lo construyes, lo pruebas y funciona como pensabas y como querías al principio. Hasta aquí, ahora mismo ya voy a acabar con toda esta sección que a lo mejor es un poco la más tensa ya, y me muevo a otras, ¿no? Pero es este tipo de diseño e implementación de puertas lógicas, de funciones lógicas, de cómo relacionar ceros y unos. Que en una bacteria, el cero es que hay una concentración de proteína baja y un uno es que hay alta, ¿vale? Igual que en un circuito electrónico hay un voltaje bajo o un voltaje alto. Esto es lo que a día de hoy conseguimos hacer de manera más rutinaria para aplicarlo en diferentes cosas. Hasta ahora yo creo que queda claro, por lo menos de la manera en la que lo digo yo, la inspiración en la computación, en la programación, en cómo conseguir que los flujos de información vayan cambiando de un sitio a otro, ¿no? Y sí que quería traer aquí a colación este ejemplo, que es el que me atrajo a mí a la biología sintética. Yo cuando lo vi, yo estaba acabando ingeniería informática, esto es el 2005, y yo no sabía nada de bacterias, ni biología molecular, ni me interesaba en absoluto, ¿no? Pero de repente vi esta imagen por pura casualidad. Y esto es lo siguiente. Esto es una placa con bacterias, ¿vale? Y las bacterias que hay en esta placa estaban programadas para dibujar esta palabra, ¿vale? Esto son bacterias. Lo que pasa es que las de aquí están soltando al medio un pigmento oscuro y las de aquí no, ¿vale? Por eso al final parece que está esta palabra de alguna manera escrita en la placa, pero no está escrita en la placa. Son las bacterias las que están generando este patrón. Y utilizaron la palabra Hello World, ¿vale? Esta expresión Hello World pues es la primera expresión que se aprende en un lenguaje de programación. Si vas a aprender C, Java, Python, lo que quieras, te coges un libro de texto sobre programación y te dicen, bueno, ya has aprendido lo básico, ahora el primer programa, el programa Hello World, para que el ordenador te diga Hello World, ¿vale? Entonces, estos investigadores decidieron que las bacterias pusieran esta palabra, Hello World, porque lo consideraban como el primer programa que habían escrito, ¿no? Y esto me atrajo, porque era programar, pero programar con material biológico, con material vivo. Seguramente si hubieran puesto otra cosa, hubieran puesto pues, el cielo es azul, yo qué sé, cualquier otra frase, pues a lo mejor no me hubiera atraído y no hubiera acabado yo en este campo, pero el usar Hello World tiene mucho peso conceptual, ¿no? De qué está siendo, cuál es la disciplina aquí que se está usando. Entonces, yo siempre muestro en mis charlas, algunas veces entro más en detalle, otras veces menos, pero suelo mostrar casi siempre, a no ser que sea algo muy específico de lo que voy a hablar, este dibujo de aquí. Este dibujo de aquí es una máquina de Turing, ¿vale? La máquina de Turing no es una máquina física que tenga
tornillos y metal y esté encima de la mesa, ¿no? La máquina de Turing es una máquina abstracta, es simplemente una formalización matemática, es una abstracción. Y esta abstracción sirve para decir cómo una información de entrada, que en este caso es la que está escrita en esta cinta, se puede convertir en una información de salida, que en este caso va a ser qué pinta va a tener la cinta al final. Porque esta cabeza que conceptualizaba Turing, lo que va a hacer es leer, escribir y moverse para adelante y para atrás de la cinta. Ya está, son esas tres cosas nada más, ¿vale? Y con esto tan sencillo como una cinta con información y una cabeza que puede moverse por la cinta y reescribirla, con esto tan sencillo, esto es la noción que tenemos hoy en día de computación. No hay otra. Esto es la computación. Aquí tenéis que dar un salto de creerme y ya está, ¿vale? Porque las demostraciones de todo esto son muy, muy difíciles, pero cualquier algoritmo, inteligencia artificial, lo que queráis, cualquier algoritmo, por muy difícil que sea, que se pueda resolver en un ordenador actual, se puede resolver con una máquina de Turing y no hay más. Este es el entendimiento que tenemos de computación. Y uno de los objetivos de mi grupo de investigación es, bueno, pues contribuir a escribir otra página en la historia de la computación, es decir, bueno, ya hace 80 años de esto, ahora a lo mejor existen otros conceptos que pueden llevar la computación hacia otros sitios, ¿no? Y si estamos hablando de dinámicas biológicas o de seres vivos, ahí es donde tenemos la esperanza, ¿no? De poder encontrar esas dinámicas, esos principios, esos fundamentos que nos lleven a redefinir un poco lo que entendemos por computación. Y al igual que aquí hay información, aquí también. Esto es un dibujo, esto no es una foto, esto es un dibujo del interior de una bacteria. Y yo cuando veo esto, veo información por todas partes. Hay información que está codificada dentro del ADN, hay moléculas en diferentes sitios concretos y eso es información. Hay información que viene de fuera y se nota dentro, etcétera, ¿no? Hay reglas que modifican esta información, por ejemplo, la transcripción, la traducción, son reglas, etcétera, etcétera. Y esto nos permite un poco conceptualizar o de alguna manera dirigir todo esto que estamos haciendo, modificando y programando bacterias hacia este tipo de conceptos. Esto es un dibujo, ¿vale? Pero con esto queríamos conceptualizar que, bueno, pues una máquina de Turing biológica no es tan descabellado, ¿no? Al fin y al cabo, el cromosoma pues es una cinta con símbolos y caracteres escritos, ¿no? En este caso, A, C, G, T, ¿no? Y hay, pues igual que una cabeza en la máquina de Turing, aquí hay muchas, son diferentes reguladores y diferentes proteínas que se unen a la cinta y la van leyendo hacia adelante y hacia atrás, incluso modificándola, ¿vale? No solo leyéndola, sino también modificándola. Y es, bueno, en todas estas dinámicas donde vemos que la computación celular o la biocomputación es, bueno, es un área que está llamada a ser importante. Ahora, ¿por qué bacterias? ¿Y por qué no lo hacemos con otra cosa? Pues vivimos en un mundo bacteriano, ¿vale? Y no hay más. Otros seres vivos tienen muchísimo menos peso. Si veis aquí esta imagen, esta infografía, que me gusta mucho, veis fijaos en mi cursor, en el rojo, esta barrita de aquí roja, que está expandida en grande aquí, es toda la biomasa, es decir, todo lo que pesa si pones a todos los animales juntos. El ser humano aquí, ¿dónde está? Mira, aquí, en este eslabón, están los humanos, ¿vale? Pero luego aquí, pues tienes vacas, pulpos, peces, de todo, ¿vale? Si pones a todos los animales, artrópodos, por aquí hay un cangrejo por ahí arriba, etcétera. Si pones a todos los animales juntos, lo que te pesan es esta barrita de aquí. Pero si pones a todas las bacterias juntas, lo que pesan son esta pirámide azul de aquí, ¿vale? Entonces, en biomasa hay muchas más bacterias que animales, ¿vale? Y si ves las plantas, es esta pirámide gigante verde de aquí, ¿no? Entonces, esto es un mundo vegetal y de bacterias, ¿vale? Entonces, se abre una ventana de oportunidades aquí sobre el uso de aplicaciones medioambientales de esta tecnología, que permite con bastante precisión poder definir o redefinir funciones en bacterias, ¿no? Esto es un mundo donde las bacterias bueno, mantienen todos los ecosistemas y todo lo que vive en ello. Nuestro cuerpo funciona porque hay bacterias. No sé cómo estaba el ratio, pero creo que es más o menos como a cada célula nuestra tenemos 3 bacterias en el cuerpo, o algo así, ¿no?
Nuestro cuerpo funciona porque hay bacterias buenas haciendo cosas buenas en muchos sitios del cuerpo. Y los ecosistemas del mundo también. Un ecosistema se mantiene en pie porque hay bacterias en la capa más baja realizando todo tipo de transformaciones, de funciones para que el ecosistema mantenga su balance. Entonces, en un momento como el de ahora, que hay ecosistemas en riesgo de colapso total en diferentes partes del mundo o en todas, ¿no? Bueno, se abre una ventana de posibilidades en cuanto a poder reprogramar las bacterias que ya están ahí o programar bacterias nuevas para que devuelvan el balance a ese sistema en colapso. Igual en nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo colapsa, es decir, tiene una enfermedad, pues se abre esta posibilidad de diseñar esas bacterias que están ya aquí para que realicen unas funciones que no podría realizar otro tipo de técnica o tecnología, ¿no? Y en el medio ambiente también. Es lo que hemos llamado en una publicación hace tiempo, y esto es un término que es muy controvertido, a veces gusta y a veces no gusta, pero esto es lo que hemos llamado la supremacía celular, ¿vale? Y esto es un concepto análogo a la supremacía cuántica, ¿vale? La gente que hace computación cuántica, los científicos que hacen computación cuántica, hablan de la supremacía cuántica en cuanto a que los ordenadores cuánticos podrán resolver problemas que los ordenadores clásicos no pueden. Y nosotros decimos que los ordenadores biológicos, estos programas biológicos en células vivas, podrán resolver problemas que los ordenadores de ahora no pueden, problemas de información. Y, por ejemplo, un problema en un ecosistema es un problema de información, porque un ecosistema se sostiene porque hay información, hay moléculas, hay estreses, hay señales, y esas señales se tienen que procesar y tienen que acabar derivando en ciertas funciones, ¿no? Y un ordenador convencional no puede hacer eso. Tú no puedes programar un ordenador y tirarlo a un lago y esperar que lo arregle cuando está en colapso, ¿no? Pero con las bacterias ya es otra cosa distinta. Y esta es la oportunidad que se abre paso. Voy a enseñar solo dos ejemplos. Este me gusta más porque es de mi laboratorio y me gusta mucho porque lo estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? Muestro solo tres figuras muy sencillas. En esta de la izquierda tenemos plantas que funcionan bien, funcionan perfectamente, están creciendo y están sanas, ¿no? Aquí en esta imagen del medio hemos introducido ciertos compuestos, si no tóxicos directamente, pero sí que constituyen un daño ambiental, como en este caso es el 2,4-dinitrotolueno, son toluenos, ¿no? Fijaos con este compuesto las plantas cómo se quedan, pues muy mal, ¿no? Pero en la imagen de la derecha del todo veis que hemos programado una instrucción muy sencilla en bacterias para que busquen este compuesto y si lo encuentran lo conviertan en otra cosa que no es mala ni dañina, ¿vale? Entonces, en este ejemplo de la derecha también está este compuesto tóxico. De hecho, está en la misma cantidad aquí. Lo que pasa es que las bacterias rápidamente lo encuentran y acaban con ello, ¿no? Esto es un ejemplo bastante trivial de lo que la programación biológica puede hacer en un ecosistema, en un medio ambiente. Pero es un ejemplo de hacia dónde queremos ir en nuestro laboratorio. Y fijaos que esta instrucción, este programa, es bastante directo y bastante sencillo. Si encuentras algo, ese algo lo degradas. Pero podemos poner programas más complejos, podemos poner memorias para que la célula recuerde qué tipo de estreses ambientales suponen un problema, cuáles no, por ejemplo. Podemos implementar cierto tipo de comunicación para que las células comuniquen algo a la planta, que también se puede hacer y se puede diseñar, se puede modificar la planta para que reciba esa señal y actúe en consecuencia. Es decir, se puede hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y lo que hay ahora hecho no es sino una pequeña muestra de hacia dónde va esa tecnología. Y el segundo ejemplo es un ejemplo médico. No es mi campo, porque yo me centro en biología sintética aplicada al medio ambiente, pero cualquier búsqueda rápida en cualquier buscador os van a salir un montón de ejemplos. En este caso es un ejemplo bastante reciente del año pasado de Jeff Hasty, que es un investigador de biología sintética de los casi fundadores, ¿no? En el que programan unas bacterias, estas de aquí, para que encuentren. En realidad no lo busca, en realidad van dando vueltas por ahí. Y cuando se topan con ADN de cáncer, de células cancerígenas, tienen un programa, estas bacterias, para secuestrar este ADN y producir una señalización, ¿vale? Esa señalización se puede ver desde fuera.
Entonces es una especie de agente que lo que va a hacer es diagnosticar o encontrar y diagnosticar de una manera rápida, ¿no? Si tienes aquí una población de células cancerígenas que no son visibles con ninguna tecnología que tengamos, sí que puedes meter unos pequeños centinelas por ahí que las van a encontrar y van a actuar en consecuencia. Y te van a decir dónde, ¿no? Y esos centinelas, esas células, sí que puedes localizarlas y encontrarlas, ¿no? Es un ejemplo de aplicación médica y sobre todo en cáncer hay como 2 o 3 grupos internacionales muy fuertes que se están dedicando a esto. Para acabar y dar paso a preguntas que tendréis muchas. 3 retos, ¿vale? Pues esta tecnología que he mostrado de diseñar puertas lógicas, estos programas en bacterias, tal, funciona y funciona muy bien. ¿Y qué 3 retos? ¿En qué 3 retos podemos centrarnos a partir de ahora? Pues estos 3. El primero es el ruido, ¿no? Estamos muy acostumbrados, cuando hacemos un circuito electrónico, etcétera, a considerar que el 0 es 0 y el 1 es 1, pero en biología eso no funciona así. Podemos utilizarlo como abstracción, pero no funciona así. Rara vez o nunca el nivel de concentración que tiene una proteína es igual al nivel de concentración que tiene otra. Las proteínas son entes distintas, una funciona bien cuando la concentración es muy alta y otra funciona bien cuando la concentración es media. Entonces necesitamos recurrir a otros paradigmas distintos que no son la lógica booleana, sino otros, ¿eh? Eso es, de momento, un reto. Otro reto, la predicción. En esta unión entre matemática y biología, entre modelos matemáticos y construcciones experimentales, necesitamos predecir. Y predecir un sistema complejo, como es un sistema biológico, es muy difícil o imposible predecirlo por lo menos del todo, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar un balance, un término medio. Decía una científica, Donella Meadows, decía que es difícil o imposible predecir un sistema complejo, pero podemos bailar con él, ¿no? Me gusta mucho esa frase porque muestra esta negociación entre intentar conocer algo que no vamos a llegar a conocerlo del todo y poder modificarlo porque le medio conocemos de alguna manera, ¿no? Y el último reto, que es el que más nos interesa en el laboratorio en estos momentos, es el de la evolución. Un ordenador no evoluciona, una máquina electrónica no evoluciona, pero una célula sí evoluciona. Y eso nos rompe los esquemas completamente, ¿no? Porque podemos pasarnos meses diseñando un circuito, un programa genético a la perfección y que funcione de maravilla, lo implementamos en una bacteria, funciona estupendamente, pero luego esa bacteria muta y se acabó el circuito enseguida, ¿no? Entonces necesitamos aprender cómo los sistemas biológicos utilizan la evolución para conseguir procesar información de manera cada vez mejor y conseguir poner un poquito de eso en nuestros circuitos, utilizar la evolución como una herramienta, para decirlo corto y rápido, ¿no? Como hacer de la evolución un martillo, digamos, que nos permita hacer construcciones cada vez más fuertes. Y hasta aquí. Espero haber dado por lo menos que queden algunas pinceladas de lo que es la biología sintética y de qué exactamente estamos queriendo hacer con las células. Y encantado de responder a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Realmente apasionante, ¿eh? Apasionante. Las cosas que se pueden hacer, las cosas que estáis haciendo, todo el entramado que has presentado. Bueno, mientras van saliendo preguntas, que sospecho que habrá bastantes, en primero te quería agradecer la última diapositiva, la penúltima, que es la de los retos estos, ¿no? que has planteado. Porque yo tenía una pregunta, se me ocurría que tenía, que me entraba una duda, era cómo se sabe la relación causa-efecto entre el código genético y su funcionalidad. Y esa está casi respondida en uno de los retos, ¿no? Sí, es que de hecho, va mucho más allá este problema, ¿no? Porque si tenemos un circuito o un programa que funciona muy bien en una bacteria, como por ejemplo E. coli, ¿vale? Y lo cambiamos, el mismo programa, a otra bacteria, que en teoría no sea muy distinta, como una pseudomonas o algo así, el programa ya funciona distinto. Ujú. Y eso es porque, obviamente, entre el ADN, entre el genoma de tu construcción y el resto de la célula, hay intersecciones por todas partes, ¿no? Claro, claro.
Y eso es un problema muy complejo. Yo también utilizo una analogía con computación convencional en cuanto a que si tienes yo qué sé, un programa que funciona muy bien en tu ordenador Mac y se lo mandas a otro que tiene un ordenador Windows y no funciona. Y no es no es porque el programa esté mal hecho, es porque la relación entre el programa y el entorno no es adecuada, ¿no? Y eso es parte de este problema. Mira, tienes ya aquí una pregunta que dice, ¿se programan bacterias contra contaminantes como los que hay en el barranco de Bailín? Pues no sé cuáles son exactamente esos contaminantes, pero se pueden programar bacterias contra multitud de contaminantes, ¿vale? En algunos casos será más fácil, en otros casos será más difícil y habrá que realizar otras tecnologías para llegar a dar con la molécula o con la específica, con el circuito específico que degrade un contaminante en cuestión, ¿no? Pero yo soy positivo en este caso en el que ya sea con la variante más fácil o la más difícil, pero contra prácticamente cualquier cosa se puede hacer. ¿Qué grado de, bueno, se puede llamar riesgo o garantía, como según como desde el lado que lo veas, ¿no? El riesgo aparece cuando se programan bacterias para una determinada lucha, por ejemplo, del cambio climático, como has mencionado. Tú hay programas, bacterias para sobrevivir a unos sustratos que están degradando el medio ambiente. Hasta dónde esa bacteria programada tiene también efectos indeseados e inesperados en su entorno. Mm. Pues hombre, antes de llegar a una aplicación en un entorno real, lo que hay que hacer es establecer las regulaciones necesarias como un medicamento, ¿vale? Un medicamento se prueba 1000 veces de 1000 maneras distintas hasta que es saludable y sano para una persona, ¿no? Pues aquí tendrá que haber las fases necesarias en un laboratorio hasta que se evalúen esos riesgos y se minimicen. De todas maneras, dicho esto, a mí me cuesta pensar y me cuesta mucho cómo uno de mis circuitos puede acabar mutando en una función distinta a la que ya tiene. Me cuesta mucho, muchísimo. De hecho, lo más fácil es que yo suelte a mi bacteria y dentro de 2 días haya desaparecido porque se la han comido entre los bichos que hay alrededor o la función directamente se haya perdido, ¿no? Pero que una función que he codificado yo con tantos genes conectados de tantas maneras acabe mutando o evolucionando en otro tipo de función, ya sea beneficiosa o dañina, me da igual, en otro tipo de función de la que se ha diseñado al principio, me cuesta mucho pensar que pueda suceder. Pero vamos, ya te digo, con llevar pasos de regulación suficientes, que es hacia donde hay que ir en el plano regulatorio, es donde yo creo que se solucionaría eso. Mira, la persona que te preguntaba por los contaminantes del barranco de Bailín te pregunta también si se pueden programar bacterias mm, para ir contra los plásticos. Sí, hay muchas aplicaciones. Ahora yo diría que es donde hay más dinero de investigación, ¿no? Y grupos de investigación invirtiendo en este tipo de aplicaciones, en plásticos. Porque de manera natural hay bacterias que degradan plásticos, que comen plástico y que viven comiendo plásticos. Entonces son un ejemplo perfecto para cogerlas, entenderlas y llevar esas funcionalidades que ya existen hacia sitios más altos, ¿no? O sea que sí, sí que las hay. La pregunta era de Jesús García, no del que te había preguntado lo del barranco de Bailín. Paco Hernández te pregunta, ¿qué herramienta se usa para modificar el ADN de las bacterias? ¿CRISPR? Eh, ¿Cuál? Si es así, no hay una alta probabilidad de errores. Um, CRISPR la utilizamos, sí, tenemos varias, ¿no? Si es un circuito sencillo, pues a lo mejor no hace falta utilizar CRISPR para editar nada, ¿no? Y simplemente se diseña y se manda a sintetizar y te lo mandan y ya está. Si es más complejo, pues sí que tenemos que meter alguna regulación con CRISPR o tenemos que editar algo y lo editamos con CRISPR. Las herramientas de CRISPR son muy buenas, pero tienen un alto grado de customización, ¿vale? O sea que para
tu bacteria en cuestión deberías customizar algunos componentes del CRISPR que a lo mejor no funcionarían en otra bacteria, ni en otra, ni en otra, ni en otra, ¿no? Entonces sí que tenemos nuestras propias herramientas de CRISPR para cuando hacen falta. No es la que más usamos. Solemos sintetizar muchísimo y después técnicas de ensamblaje de librerías normal y corriente. Estas secuencias de ADN que he dicho, estos dibujitos, el dibujito de la flecha, el circulito, que cada parte tiene su significado funcional, pues de eso en el frigorífico nosotros tenemos librerías y librerías, como la analogía con el Lego que he dicho antes. Pues tenemos muchas piezas azules, muchas piezas rojas, muchas piezas. Y entonces es cuestión de elegir qué piezas queremos montar. Y con técnicas de ensamblaje de ADN, hay muchas técnicas, Golden Standard, Moclo, etcétera. Con todas estas técnicas se construyen. Y no siempre hace falta recurrir a CRISPR, que solo vimos si hay algo un poquito más complejo que hacer, como una deleción, una inserción un poquito difícil o una edición un poco más específica. Te pregunta Ricard si existen ya bacterias sintéticas comerciales en el campo IVD, no sé qué campo es ese, o en otros campos. Sintéticas comerciales, sí, sí, sí. No sé como tal una bacteria que entres en una página de la compañía no sé qué y te la compres. Sí que existen bacterias o que están patentadas y tal, porque tienen ciertas funciones que han conseguido a base de modificarla mucho y te las puedes comprar, ¿no? Hace poco, además, en nuestro laboratorio nos interesaba una, pero era muy cara, entonces lo hicimos de otra manera distinta, ¿no? Pero la mayoría de laboratorios que estamos en esto, de momento estamos en una etapa tecnológica, digamos, de poner a punto esta tecnología y hacerla lo más robusta posible, ¿no? Yo diría que empieza ahora, o habrá que mirar a partir de ahora la comercialización de esta tecnología y por dónde va, ¿no? Pero de momento, la gran mayoría de investigadores e investigadoras que estamos en esto, estamos desarrollando esta tecnología desde el punto de vista muy básico. Paco Hernández otra vez te pregunta, aparte de su uso como marcador tumoral, ¿hay otros usos de bacterias programadas en medicina? Sí, 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 muchos. Para producir, por ejemplo, no solo como biosensores de diferentes enfermedades, como el que he mostrado del cáncer, también para producir fármacos, por ejemplo, que es muy difícil conseguirlo de otra manera, ¿no? El ejemplo este que siempre se pone como más mítico es el de la artemisina, ¿no? Un precursor para medicina contra la malaria. Donde antes hacía falta pues, conseguirlo de manera, bueno, pues, de manera biotecnológica muy difícil, pues un grupo consiguió modificar una bacteria, programar una bacteria para que produjera ese precursor que era tan difícil de conseguir. De manera que de repente, pues ya es muy fácil conseguir esa parte, ¿no? Del medicamento. Entonces, desde ese punto de vista, también hay no solo biosensores como el de antes para sensar algo y adelantarse a alguna enfermedad o algún problema del cuerpo, sino desde el punto de vista de la bioproducción de fármacos, etcétera, para acelerar distintos procesos y hacerlos más sostenibles y más rápidos. Sí, claro, es una buena vía, ¿eh? Porque programando bacterias pueden generar proteínas bajo pedido, digamos. O sea, esto es una evolución que hay que desarrollar, ¿no? Pero bajo pedido y que de otra manera sería casi imposible, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la expresión a la carta es una expresión que ya he visto en varios grupos, ¿no? Proteínas a la carta, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo demanda, ¿no? Sí, sí. Una cosa que me ha sorprendido mucho es eso de que tú dices lo que quieres, la combinación de aminoácidos que quieres en tu cadena del ADN, lo pides a una empresa y te la manda. Sí, sí, sí. La síntesis yo creo que es lo que ha permitido esta disciplina, ¿no? Pues hace 30 años era carísimo sintetizar algo súper pequeñito, ¿no? Pero ahora vamos, el precio es que ha caído en picado de sintetizar cosas cada vez mayores, ¿no? Entonces no es un problema mayor como lo era hace 20 o 30 años, sino que ahora permite que un gran número de laboratorios en muchos sitios puedan sintetizar ADN, ¿no? Y probar diferentes combinaciones, diferentes construcciones de manera más rápida y de manera más eficaz.
Y esto es independiente de que sea un ADN para una bacteria que para otros seres más organizados, más superiores, Pues, complejos. pues no lo sé, ahí me has pillado, no en cuestión de diseño, sí que eso es más o menos igual, pero en cuestión de síntesis, la empresa yo no sé si tiene protocolos de síntesis diferentes o tendrás que tener cuidado con algunas cosas en ciertos organismos, etcétera, ¿no? Um, Ya, pero independientemente de, de regulaciones, cuestiones que son más de tipo legal, no, conceptualmente es lo mismo. sí, en cuanto a las posibilidades técnicas, sí, se ha avanzado en la síntesis de todo, de lo que quieras. Sí, sí. Ahí es donde yo veo el, el- el futuro, ¿no? Que es un futuro en una escala de tiempos que no es inmediata, y muchísimo menos, es larga, ¿no? Pero Sí, donde se mm. puede llegar a programar seres vivos, mm, pues, pues con un catálogo. Sí, 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 eso es la gente que va un poquito más allá dentro del campo y a lo mejor yo creo que se pasa de optimista ahora mismo. Habla de esto, ¿no? De una especie de laboratorio en la nube, ¿no? Ni siquiera ya hay un laboratorio molecular físico donde haces experimentos y te ensucia las manos, ¿no? Sino que tú en tu casa, en tu ordenador, diseñas un circuito, se lo mandas a la empresa no sé qué, lo sintetizan, lo prueban en no sé dónde, tal, y al final te llegan a casa los resultados de cómo funciona y en qué bacteria lo han probado, ¿no? O sea, una especie de laboratorio distribuido, todo en la nube sin que tú ni te enteres, ¿no? Es un concepto muy todavía de ciencia ficción, pero bueno, no es, Pero no es es que imposible. ya digo que no en una escala de tiempos así de inmediatez a la que estamos acostumbrados, ¿no? De que se dice que algo se está experimentando y unos años después está en el mercado. Yo recuerdo en mis tiempos eh, que eran por lo menos 25 años como muy rápido que un producto estuviera en el laboratorio y pasara a ser comercial. Hoy en día ese tiempo se ha cortado mucho, ¿no? Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una cosa conceptual que tiene que pasar a ser eh, desarrollada y eventualmente aplicada, ¿no? Y además sorteando montones de regulaciones que son difíciles de sortear, aunque estamos hablando del globo entero, ¿no? O sea, hay países que pueden no tener problemas éticos, hay países que no pueden, no tienen por qué responder a determinadas regulaciones, etcétera. Sí, sí, sí. Yo creo, hombre, en el plano medioambiental, lamentablemente creo que llegaremos a un punto en el que bueno, pues de repente se levante la mano en muchas regulaciones porque se vea el colapso inminente, ¿no? Y entonces cualquier solución será buena y venga, deprisa y corriendo, ¿no? Esperemos no llegar hasta ese punto y tener un poquito de anticipación científica en este caso. Volviendo al plano medioambiental, para no entrar en más ciencia ficción, ¿hasta qué punto hay una perspectiva de que los cambios que nos va a introducir toda esta modificación del clima que estamos asistiendo puedan ser contrarrestados con herramientas de tipo biológico? Hombre, pues antes de nada, decir que la ciencia, obviamente, está muy bien, ¿vale? Y es lo que estamos aquí defendiendo. No va a ser suficiente para por sí sola salvarnos de situaciones como esas, ¿no? Hace falta soluciones sociales, políticas y todo ese tipo de soluciones que sin ellas no vamos a ningún lado. Dicho lo cual, yo creo que dentro de situaciones y problemas medioambientales, la biología tiene muchísimo que decir y la microbiología muchísimo más, pero mucho. Tiene lo que he dicho antes, ¿no? Ya funciona todo porque hay bacterias ahí haciendo cosas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no tirar de esa función que ya están haciendo esos microorganismos para revertir problemas que tengan ciertos ecosistemas, ¿no? Yo creo que la microbiología tiene muchísimo potencial de ser una ciencia muy relevante en la lucha contra crisis climática o en el mantenimiento del clima.
incluso cuando no haya ninguna crisis, ¿vale? Sí, ya lo creo, revolucionaria completamente. Sí, sí, es impresionante. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas de momento. Lo que me queda es agradecerte eh, tu tiempo, que eso es muy importante. Yo sé por experiencia que la gente que está en investigación y en la frontera de conocimiento está muy ocupado, está muy solicitado en muchas cosas, porque tienes muchas colaboraciones. Y mientras aquí puede haber un puente y una fiesta y la gente se va de puente, en Japón no hay esa fiesta. Y en Japón te están haciendo cosas que o que bien estás colaborando con ellos o que están compitiendo contigo y tú tienes que llegar antes, si no, tu producto final, que es el resultado, pues se queda sin salir. Y el tiempo, por lo tanto, yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y te lo agradezco porque ha sido un tiempo extraordinario. Hemos disfrutado mucho con tu conferencia. Pues Y nada, muchas gracias y yo encantado. los demás, pues vuestra asistencia, que es muy importante y que también está muy bien. Os espero el próximo tercer jueves de mes para la siguiente conferencia.